Bueno, bienvenidos todos al tercer episodio de mi podcast In My Little Sofa. Bienvenidos a Parce. Espero estén teniendo una increíble semana. Gracias por escuchar el podcast, de verdad. La semana pasada fue increíble. Me encantó todos los comentarios que ustedes han tenido acerca de este podcast. Lo aprecio mucho. Estoy muy feliz de que a ustedes les esté encantando este proyecto. Hoy vamos a hablar de literalmente toda mi travesía aprendiendo inglés y cómo aprendí inglés tan rápido. Siento que sí fue dentro de todo rápido porque empecé muy tarde. O sea, yo empecé a aprender inglés a mis 19 años y me tomó que un año y medio en literal hablarlo muy bien. Las personas, no sé, ni siquiera sé cómo probarles que hablo inglés, pero bueno, siento que ahorita sí tengo un inglés bastante avanzado para haberlo aprendido en un año, güey, de verdad. Estoy muy orgulloso de mí. Y no sé, espero algún día puedan escuchar cómo hablo inglés. No sé cómo probarles esto. O sea, no me voy a poner ahorita a hablar en inglés, pero el caso es que hablo inglés ya. Ahorita probablemente el 70% de mi vida es en inglés, mi trabajo es en inglés, mis estudios son en inglés, la gente con la que me relaciono es en inglés, vivo en Canadá. Y hoy vamos a hablar porque ha sido una travesía, o sea, se los juro, esto de hablar inglés no ha sido fácil. Me pegó súper fuerte, precisamente porque empecé a aprenderlo muy tarde. Y pues eso es lo que vamos a hablar en este episodio. La primera parte del episodio les voy a contar como mi experiencia con el inglés desde que soy chiquito, porque a pesar de que lo empecé a aprender muy tarde, desde muy pequeño, pues es algo que, no sé, lo ves en el colegio. Todo el mundo te dice que es importante que aprendas. Fui a cursos de inglés cuando era pequeño también. Después la segunda parte del episodio va a ser como cuando tomé la decisión de ya aprenderme y volverme un máster en inglés y cómo lo logré y todas las cosas que... La segunda parte del episodio va a ser cuando tomé la decisión de aprender inglés, por qué la tomé, cómo fue el proceso y todo lo que este proceso trajo conmigo a mi vida, porque de verdad se los juro que fue duro. Y la parte final del podcast les voy a dar tips para las personas que quieren perfeccionar su inglés, mejorar su inglés, empezar a aprender inglés. No es demasiado tarde, puede que tengan ustedes ahorita 40 años, por favor, no importa, aprendan inglés, de verdad es muy importante. Entonces les voy a botar unos tips que me súper sirvieron para mejorar mi inglés muy rápido. Así que empecemos este episodio, estoy emocionado. Ay, no, me hace muy feliz de verdad siempre grabar estos videos, estos podcasts. Ay, y me hace muy feliz que a ustedes les esté gustando. Espero de verdad me estén escuchando como un podcast, ¿no? O sea, yo que amo los podcasts, me encanta escucharlos cuando voy al trabajo, cuando estoy haciendo oficio. Y no sé, me hace muy feliz que ustedes probablemente también estén usando mi voz de la misma manera. Bueno, en Colombia el nivel educativo en inglés es demasiado malo. Creo que el otro día leí un artículo, no sé muy bien en dónde lo leí, pero se los juro que lo leí. Fuente, Wikipedia, no mentiras, no sé, pero sí lo leí, que Colombia era uno de los peores países con nivel de inglés, o sea, estábamos como en un ranking súper abajo de el nivel de inglés que hay en Colombia. Y yo soy prueba de el mal nivel educativo en cuestiones de inglés que hay en Colombia, porque parce toda mi vida yo aprendí inglés. Literal, toda mi primaria fue completamente en inglés porque mi colegio era bilingüe y primaria, todas las materias yo las veía en inglés, o sea, historia yo la veía en inglés, me acuerdo mucho haber visto matemáticas en inglés, lo peor del mundo, me acuerdo haber visto ciencias naturales en inglés, también otra cosa que odiaba mucho, parce las células y todas las cosas en inglés, horrible. Toda mi primaria fue en inglés, después ya entré como a secundaria, a high school, whatever. Y ahí ya como que solo era una clase de inglés. Mis materias todas eran en español, excepto pues la clase de inglés, ¿no? No sé por qué, o sea, qué pasó conmigo, pero sea lo que sea que haya visto en primaria, no se me quedó absolutamente nada, o sea, nada del inglés que vi en primaria se me quedó, y eso que lo que les digo que todas mis materias eran en inglés, nada, no aprendí nada, se los juro a duras penas, yo creo que aprendí los números, me acuerdo mucho haber aprendido, pues bueno, cosas súper básicas, los animales, colores y todo eso, pero para haber visto todas mis materias en inglés, yo siento que debí haber salido de primaria con un inglés bastante avanzado, el cual no tuve. Parce, yo me acuerdo de haber llegado a Canadá y yo le preguntaba a mis amigos que tenían mejor inglés que yo les decía como, parce, ¿cómo aprendieron? Y ellos como, no, en el colegio, desde que soy muy chiquito. He aprendido inglés, todas mis materias son en inglés y yo, ¿qué? Yo igual, pero mi inglés es un asco, ustedes, o sea, ¿cómo hicieron? No entiendo. Porque de verdad yo conocí gente que
venían que es que a estudiar inglés aquí a Canadá, pero su inglés ya era súper, bueno, no era el mejor, pero sí era súper bueno y súper avanzado y yo literal no sabía inglés cuando llegué aquí. Sabía como en un rango del 1% al 100%. Mi inglés cuando llegué a Canadá era digamos que un 20%. Y mis amigos, la mayoría de mis amigos tenían como un nivel de inglés, no sé, no, por ahí un 40-50% de inglés. Y yo siempre les preguntaba, parce, o sea, ¿cómo aprendieron? Y ellos siempre me decían, el colegio. Y yo, parce, toda mi vida, se los juro que he visto inglés en mi colegio y no tengo el mismo nivel de ustedes, o sea, ¿qué pasó? Yo odiaba el inglés, parce, me acuerdo mucho que tenía una profesora en el colegio, creo que también por eso, o sea, los profesores me hicieron cogerle fastidio al inglés, porque siempre mis profesores de inglés eran terribles, eran súper fastidiosos, sus clases eran horribles, siempre perdía yo inglés. Me acuerdo mucho una vez que perdí inglés cuando estaba en primaria porque, parce, mi profesora estaba obsesionada como con Michael Jackson y nos hacía aprendernos todas las canciones de Michael Jackson, nos hacía ver todos los videos de Michael Jackson. Yo odiaba a Michael Jackson, parce, o sea, para mí él era Satanás, o sea, escuchar sus canciones, ver sus videos musicales, parce, era como ver una película de terror. O sea, yo no podía dormir, se lo juro, después de ver Thriller de Michael Jackson, parce, quedaba traumado como por un mes. Y me acuerdo que una vez, como proyecto final, ella nos mandó a quemar un CD de Michael Jackson y llevarlo al colegio. No sé ni siquiera por qué ella nos estaba pidiendo que es que un CD de Michael Jackson probablemente después los iba a vender o yo no sé. Pero me acuerdo que la tarea era quemar un CD de Mike con todas las canciones de Michael Jackson. Y parce, no hice esa tarea porque de verdad se los juro a mí me daba pánico. Su música, su voz, todo. O sea, yo incluso me acuerdo una vez haber intentado memorizarme una canción de Michael Jackson mientras me quedaba dormido. El peor día de mi vida, o sea, tuve las peores pesadillas, no pude dormir, casi me muero, me tocó salir corriendo al cuarto de mis hermanas a que me dejaran dormir con ellas porque, ay no, horrible, me acordé de ese día, porque la profesora era como, ustedes no tienen que esforzarse a aprender inglés, pongan, si es que quieren aprender una canción antes de dormir, pónganse los audífonos, denle play a la canción y automáticamente se la van a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces yo me acuerdo de haber llegado a la casa súper feliz. Yo esta noche me voy a quedar dormido escuchando Michael Jackson para aprenderme todas las canciones y salvar la materia. Me acuesto a dormir, pongo Michael Jackson y casi me cago en los pantalones. Me tocó irme corriendo al cuarto de mis hermanas. Ay, no, todo mal. Ese año perdí inglés por primera vez en mi vida. Mi mamá casi me mata. Recuerdo que fuimos a hablar con la profesora de por qué yo había perdido inglés, porque yo le decía a mi mamá, yo le juraba a mi mamá que yo había hecho todas las tareas de inglés, que me había aprendido todas las canciones de Michael Jackson, que había visto todos los videos de Michael Jackson. Y fuimos allá y la profesora dijo, como no, este niño no es fan de Michael Jackson y no va a pasar la materia porque no sabe ni una sola canción de Michael Jackson. Esa fue una de las primeras razones por las que empecé a odiar el inglés, esa profesora. Se llamaba Kenia. Me caía bien, o sea, era súper buena profesora, pero empezó con sus temas de Michael Jackson que para mí eran una pesadilla y con el tiempo ya pasé a secundaria, a bachillerato, se dice en Colombia, y obviamente pues ya todas mis materias eran en español, la única materia, veía como que, sí veía varias clases de inglés a la semana, como que unas 4-5 horas de inglés a la semana, pero igual era muy poquito, pues en comparación de que sí, que tu vida completa es en español. Pero entonces yo siento que ahí ya fue cuando se me fue olvidando el inglés, porque ya veía menos clases en inglés, ya no lo estudiaba mucho, yo no era muy fan de la música antes, como lo dije en el episodio pasado, entonces para mí escuchar música en inglés, One Direction, Justin Bieber y todas esas cosas que en su momento estaban pegando muy fuerte, como que no me llamaba la atención la música en inglés en general. Entonces no escuchaba música en inglés, o sea, nada. Mi inglés literal lo olvidé. Como veía tan poquitas horas de inglés a la semana, 5 horas se me hace muy poquito. Lo único que yo hacía en esas clases de inglés era literal copiarme de mis amigos. Mi mejor amigo, él toda su vida, yo no sé por qué, sabe inglés. O sea, hemos ido al mismo colegio desde que somos pequeños, pero su nivel de inglés es muy bueno, pero porque él como que tiene gustos musicales muy fuertes con la música en inglés, como que le encanta ver películas en inglés, como que sus actividades extracurriculares fuera del colegio como que siempre fueron súper americanas, como súper que giraban en torno a lo que estaba pasando en Estados Unidos y el mundo pop. Él era el que me salvaba, parce, él me salvaba en todas mis clases de inglés, yo me copiaba de él todo el tiempo. Para mí esas clases de inglés eran un chiste, como que para los profesores también ellos sabían que uno era un bruto en inglés, entonces como que no le exigían a mucho a uno. Y aparte que todos los años veíamos lo mismo, el verbo to be, ¿qué más? Solo me acuerdo de haber visto el verbo to be. Ya después como mi último año en el colegio, en el 2018 más o menos, mi último año en el colegio,
como que me empezó a gustar más la música, empecé a como a escuchar más música en inglés. Luego ya durante el COVID me acuerdo mucho que como que TikTok se volvió como un poco más internacional, o sea, como que de la nada todos estos influencers de Estados Unidos empezaron como a pegar más fuerte en Latinoamérica, como que de repente todo el mundo empezó a ver influencers en inglés, en TikTok todo el mundo pues hablaba en inglés, bueno, no todo el mundo, pero como que sí era una combinación de español e inglés. Y ahí fue cuando ya empecé como a sentir atracción hacia aprender inglés, no sé, las cosas que veía en inglés se me hacían que eran chéveres y como que me daban ganas de entenderlo. La música en inglés me empezó a gustar muchísimo. Creo que también me influenció mucho pues la parte de TikTok que se volvió como más fuerte en Latinoamérica. Entonces las canciones que salían de TikTok como que me las quería aprender y así. Entonces empezó mi gusto por escuchar música en inglés. Recuerdo que me volví como una época súper fan también de Maroon 5 y eso me ayudó el resto como a mejorar mi inglés. Como que en ese tiempo cuando decido, bueno, no fue que tomé la decisión como de acercarme más al inglés, sino que como que el inglés vino a mi vida de una manera diferente. No sé si por lo que dejé el colegio o qué, pero como que empecé a sentirme atraído al inglés y ahí fue como que súper lento. Empecé como no a aprenderlo gramaticalmente y correctamente, sino que simplemente, no sé, aprendía lo que veía, lo que escuchaba. Ya luego en esa época es cuando no es que decidiera aprender inglés, pues como ya mis redes sociales estaban llenas de influencers en inglés, me empezaron a gustar muchos artistas en inglés, entonces como que intencionalmente empecé a aprender un poquito inglés y ya más o menos desde el COVID hasta hasta 2022, 21, que fue cuando tomé la decisión de venirme a Canadá, aprendí inglés bastante pero intencionalmente, o sea, simplemente como escuchando música, viendo videos en inglés, viendo youtubers en inglés, mi Twitter estaba como completamente de memes, como que se empezó a volver lleno de memes en inglés, entonces eso también me ayudó mucho, pero no fue como que yo haya dicho voy a aprender inglés, como que simplemente el inglés vino a mi vida, ¿no? Ya lo dije. Ya luego, en el 2021, me doy cuenta que, parce, o sea, literal, la única manera de hacer mucho dinero es ganando en dólares. Sí, hay muchas maneras de hacer dinero ganando en dólares sin saber inglés. No sé, como digamos, los influencers, uno a veces en muchos trabajos como que cotiza en dólares americanos. Pero yo dije, güey, esto de ser influencer no va a ser, no creo que lo quiera hacer toda mi vida. Y si quiero seguir como generando en dólares, la única manera de que lo pueda hacer es sabiendo inglés, o sea, sabiendo inglés así literal a la perfección. Y también porque, bueno, en mi carrera como influencer y eso, yo también decía que, o pienso que como más adelante podría tener muchas más oportunidades si supiera inglés muy, muy bien. Entonces ahí como que slowly empecé a agarrar esta idea de tengo que aprender inglés y si lo aprendo, lo voy a aprender así full, terminar hablando como un nativo. Ahí es cuando de la nada se me presenta la oportunidad de venir a Canadá, como que en ese momento, no sé, la vida me da la oportunidad de venirme a Canadá, todo estaba perfectamente en orden y estable como para yo tomar la decisión de venirme a otro país. Tomo la decisión de venirme a Canadá a estudiar inglés. La idea al principio era solo venir 6 meses, porque yo creí, yo no sé, o sea, quién me dijo que con 6 meses era suficiente para aprender inglés así súper bien. O sea, lo que les digo, que mi idea de aprender inglés era literal aprender así como un nativo. Yo dije, ya, voy 6 meses, yo sé que lo puedo lograr, voy aprendo en 6 meses inglés nativo y me vuelvo a Colombia, sigo mi vida de influencer, consigo más trabajos así como tipo en inglés, remotos, en donde pueda cotizar en dólares y así, y ya mi vida se resuelve. También tenía muchos amigos que habían venido antes a Canadá y ellos me decían que sí, que según ellos, que uno en 6 meses aprendía inglés. Yo obviamente también lo veía posible, acomodé todo para venir 6 meses a aprender inglés, luego ya me vine aquí a Canadá, me doy cuenta que no sabía un culo de inglés, pero gracias a Dios, parce, como que en ese tiempo del COVID al 2022, ese tiempo en el que empecé a moverme más como en el mundo gringo en cuanto a lo que estaba consumiendo en contenido, llegué con muy buenas bases, como que mi manera de defenderme en inglés cuando llegué era como sabía frases, ¿no? Entonces sabía cómo responder cuando me preguntaban algo, pero nunca era así como la estructura del inglés no la tenía
bien estructurado. O sea, en mí no existía el pasado, el presente, el futuro, en mí no existía los verbos irregulares, en mí no existía como una estructura general del inglés. Yo literal respondía y hablaba en inglés conforme a lo que yo sabía y sacaba de mis videos de YouTube o de letras de mis canciones y así. Cuando llegué acá, lo que les digo, que llegué como con un 20% de inglés, que no era pues tan malo. O sea, yo sí lo entendía bastante bien. Como que mi comprensión del inglés sí estaba un poquito más alta. O sea, estaba como en un, por ahí 30%, 40%. O sea, en cuanto a comprensión. O sea, alguien me hablaba y yo entendía por ahí un 30%. Pero en cuanto a expresarme y eso, hoy no, parce. O sea, como 20, 15%, súper mal. Luego ya entró a la escuela porque entré a una escuela de inglés por 6 meses. Esa escuela de inglés, parce, me arrepentí horrible porque literal lo que yo estaba, yo decido empezar desde cero. O sea, cuando vengo a esa escuela de inglés, yo le digo a la agencia con la que me vine, yo quiero empezar desde cero. O sea, literal, yo quiero empezar desde los colores, números y todo eso. Entonces, cuando llegué a la escuela, empecé en el nivel más bajo que había. Me arrepentí porque literal son cosas que yo había visto en mi colegio. O sea, son cosas que si yo hubiera prestado más atención en todos mis años de escuela, hubiera aprendido inglés o no hubiera llegado tan perdido en cuanto estructuralmente, en cuanto a la estructura del inglés, ¿no? Entonces empecé a ver aquí en el curso de inglés como el verbo otra vez, el verbo to be, was, were, you are, I am, we are. Esas cosas súper básicas que a uno le enseña en el colegio, pero que yo las tenía. Yo las sabía, pero las tenía como muy revueltas en mi cabeza. Ahí me doy cuenta cuando llego acá que, parce, no me iba a tomar 6 meses aprender inglés. O sea, que iba a ser más largo el proceso que eso de que la gente me había dicho que en 6 meses ya hablaba como un nativo. Era mentira porque de verdad estaba muy atrasado en inglés. Mis primeros 3 meses aquí en Canadá fueron de recocha, como ya se los conté en el episodio pasado. O sea, literal, yo me la pasaba de fiesta con amigos, a muchos amigos latinos, entonces no practicaba mucho el inglés. Parce, mi inglés de verdad era tan malo que me daba pereza. O sea, a mí me daba pereza hablar con gente porque para comunicarse era muy difícil. Y aparte, pues yo estaba en una escuela de inglés en donde mis compañeros, si están ahí en la escuela de inglés, es porque tampoco saben inglés. Entonces comunicarme con ellos también era terrible porque ellos no sabían inglés, yo no sabía inglés. Ay, no, horrible. Pasé muchas penas. Entonces como que esos primeros 3 meses de mi vida aquí en Canadá, obviamente aprendí muchas cosas, ¿no? Como muchas cosas básicas, como responder preguntas básicas, los verbos tuve y todas esas cosas, los colores y todas esas cosas que pues ya sabía y que reforcé aquí. Obviamente sí mejoraron mucho, o que cuando vas a la tienda, cómo pedir, todas esas cosas. Sí, en ese tiempo, en esos primeros 3 meses sí las aprendí bastante, pero me faltaba muchísimo. O sea, de verdad no sabía nada de inglés. O sea, yo no sabía no sabía los verbos irregulares, que para mí siento que eso es la cosa más importante que uno tiene que saber si quiere hablar inglés, los verbos irregulares. Entonces, en esos primeros 3 meses yo decido ya simplemente disfrutar la vida, y ya cuando voy en el tercer mes de solo disfrutar la vida y de tomarme el aprender inglés como un juego, me doy cuenta que me hacen falta otros 3 meses, que en 3 meses ya me tenía que volver a Colombia, y mi nivel de inglés y mi idea de en 6 meses hablar como un nativo estaban por el suelo, que literalmente no sabía nada. Ahí es cuando ya tomo la decisión, que para mí es muy importante. O sea, si están escuchando esto y quieren aprender inglés, literal, ustedes tienen que tomar una decisión. Y cuando digo tomar una decisión, es literal cambiar completamente su entorno, cambiar completamente su forma de pensar, cambiar sus hábitos, todo tiene que cambiar. Y tienen que hacer mucho esfuerzo para de verdad empezar a aprender inglés tan rápido como yo lo hice, ¿no? Porque hay gente que puede aprender inglés y tomarse su tiempo, ¿no? 2, 3 años, 4, 5 años, y no tiene que tomar decisiones tan drásticas. Pero en mi caso, que yo quería aprenderlo demasiado rápido, siento que de las cosas que más me ayudó fue ser muy estricto en la decisión que tomé. O sea, yo dije, voy a aprender inglés, y ahí ya es cuando decido. Primero me mudo a una familia en la que estoy viviendo ahora, en donde todos hablan solamente inglés, nadie habla español, nadie habla otro idioma. Ah, bueno, ellos hablan otro idioma, pero bueno, la casa, o sea, el idioma aquí es inglés. Decido alejarme de mis amigos con los que hablaban español. O sea, literal, dejé de salir con todo el mundo. Bueno, la mayoría de mis amigos se fueron, como ya les conté en el episodio pasado. Mis amigos se fueron, entonces fue perfecto porque como que tuve la oportunidad de otra vez volver a ser amigos, nuevos amigos. Entonces, con la decisión que había tomado de aprender inglés, dije, ok, ahora que tengo la oportunidad de hacer nuevos amigos, voy a hacer amigos pues que no hablen español, para
forzarme a hablar en inglés, ¿no? También quedé como con un poquito de amigos que hablaban español, pero empecé a salir menos con ellos. Sí trataba de salir con ellos, pero muy pocas veces. Trataba de darle prioridad a mis amigos que eran de otros países, con los que tenía que hablar inglés. Cambio mi celular completamente a inglés, todo lo que consumo completamente en inglés, podcasts en inglés, música solamente en inglés, cosas tan básicas como, no sé, leer. También paré de leer en español y empecé a leer en inglés. Yo cuando llegué a esta casa no esperaba como tener una buena conexión con la familia, porque esa idea de que yo tenía antes de venir a Canadá, de venir y encontrar una familia que fuera chévere conmigo, que me invitara a sus planes, con la que yo pudiera interactuar y hablar inglés todo el tiempo, pues para perfeccionar mi inglés, se había ido con la experiencia que tuve con la primera familia en la que llegué acá, que pues con esa familia, parce, yo no hablaba nunca, ellos ni siquiera hablaban bien inglés, mi interacción con ellos era literal mínima, ellos literal solo querían mi plata y ya, y me metí, yo, o sea, yo les pagaba a ellos mi renta, me metía al cuarto, me daban comida, pero nada más, o sea, como esa idea de que yo tenía de hablar con ellos, de expresarme con ellos, de mejorar mi inglés, interactuando con ellos, como que se había desaparecido por completo. Cuando llego a esta casa, yo no esperaba interactuar tanto con la familia, aparte porque cuando encontré esta casa decía que yo tenía mi propio espacio, como mi propia puerta, mi propio baño. Entonces yo dije como, bueno, probablemente no va a tener como relación con la familia. Pero cuando llegó a esta casa oh sorpresa, parce, ese oh sorpresa sonó como una mamá, ¿no? Como oh sorpresa. Parce, así dicen las mamás en Colombia, como oh sorpresa. Cuando llego a esta casa resulta que me encuentro con una familia súper abierta, que yo les interesaba muchísimo en el sentido de que me hacían preguntas todo el tiempo, como de dónde vienes, qué haces, o sea, cómo llegaste acá, cómo te ha parecido esto. Fueron muy amables conmigo todo el tiempo, como que siempre me incluían en sus planes. Yo como ya venía un poco cerrado de la otra familia, para mí era raro. Y aparte era re incómodo porque como ellos, o sea, esta familia ya como que hablaba mucho, o sea, yo decía como, ay, parce, ya, o sea, ya muchas preguntas, me están hablando mucho, o sea, yo ni siquiera sé hablar inglés, me sentía como un estúpido cada que ellos me... Era incómodo, porque no por ellos, no por la familia, sino por mí, porque yo no sabía hablar inglés. Y para mí era muy incómodo, no sé, sentarme a comer con ellos y que yo no pudiera hablar, o que me hicieran preguntas y yo no pudiera responder bien. La situación era súper incómoda. Aún así ellos seguían, o sea, siempre fueron muy a llamarme, a decir, Mateo, estamos haciendo esto, ven con nosotros, vamos a ir a tal lado, ven con nosotros. Yo tuve la opción de ignorar todas esas invitaciones que ellos me hacían, o como a estar rodeado de ellos. Yo pude, o sea, yo siento que tuve la opción de haber ignorado eso, como de haberme cerrado completamente a esta familia, y lo iba a hacer porque de verdad era muy incómodo al principio, pero yo me forcé a mí mismo, o sea, yo decía, ok, voy a aprovechar esta oportunidad, cada vez que tenga la oportunidad de hablar en inglés con ellos, lo voy a hacer, pase las vergüenzas que pase, cada que me inviten al comedor a cenar, así sea la cosa más incómoda, o sea, al principio era súper incómodo ir a sentarme en esa mesa, que como la familia es súper grande, entonces entre ellos hablaban muchísimo, yo sin entender un culo, me hacían preguntas, yo no podía hablar, o sea, yo parecía como una pared, yo allá sentado y sin poder hacer nada, sin poder decir nada. Me daba mucha vergüenza pues que ellos tuvieran que lidiar con alguien que no hablaba inglés y yo también lidiar, o sea, mentalmente era muy cansado como ir a lidiar y no entender nada en esas situaciones, ¿no? Bueno, ya con el tiempo yo pues me esfuerzo a mí mismo. Yo veía cada oportunidad que ellos me daban de hablar con ellos y de sentarme con ellos y de estar alrededor de ellos, la veía como una clase de inglés. O sea, ellos me decían, Mateo, baja, no sé, hoy vinieron los amigos de mis hijos a la piscina, baja a la piscina y estás con ellos. Yo, parce, o sea, imagínense lo incómodo que es, parce, ir a conocer los amigos de los hijos de los de acá y tú sin hablar inglés. Ay, no, eso era terrible para mí. Pero yo decía en mi mente como, bueno, esto es una clase de inglés, voy a ir. Y al principio fue así, o sea, cada que tenía la oportunidad iba pensando que era una clase de inglés y ya con el tiempo, pues... bueno, ahí también tomo la decisión porque de verdad me sentí como un bruto, o sea, cuando llegué a esta casa me sentía como un bebé, me sentía como literal, va a sonar muy feo, pero me sentía como un enfermo, como, o sea, era literal una discapacidad, el no poderme expresar era una discapacidad y me hacía sentir muy, muy mal, porque yo veía el interés de esta gente de querer socializar conmigo, de querer saber de mí, de querer compartir conmigo y yo, literal, o sea, yo no podía, era casi como una discapacidad, o sea, no lo voy a comparar con una discapacidad de verdad como el no poder hablar, como el ser mudo,
pero yo literal casi que me sentía así como un bebé, sí, literal, mudo, no, era terrible. Ahí también me doy cuenta pues que mi inglés estaba un asco y yo digo, no, o sea, ya sea como sea voy a aprender inglés. También refuerzo la decisión que ya había tomado de aprender inglés y todos los días de mi vida, cada minuto de mi vida que tenía para aprender inglés lo tomaba, o sea, literal, creo que ya les había contado esto antes en algún TikTok o en algún otro video de YouTube. Me tomaba como 1 hora y media para llegar a la escuela de inglés después de que me mudé a esta casa. Entonces pues obviamente el camino de aquí a la escuela era súper largo y yo tomé la decisión siempre que me monte al tren, voy a aprender inglés, voy a también hacer mis mini clases de inglés. Entonces mientras iba en el tren me descargaba videos de, no sé, digamos, cuando llegué a esta familia que sentía que me hacía falta mucho vocabulario de casas, de como de la casa, de casa, cosas del hogar. Porque digamos, yo iba a ir a cocinar algo y no sabía cómo preguntarle, ay, oye, no sé, necesito una tabla de picar, no sabía cómo se decía tabla de picar, necesito una olla, un sartén, no sabía cómo decir esas cosas. Entonces me di cuenta que me hacía falta mucho vocabulario de cada cosa que yo me daba cuenta que me hacía falta aprender. En cualquier tiempo libre que tenía, me ponía a reforzar eso. Entonces, mientras me iba a la escuela en el tren, me descargaba videos de vocabulario de cosas de la casa o vocabulario de cocina, vocabulario del baño, cosas así, ¿no? Y así las repetía los videos, veía los videos todo el tiempo hasta que ya se me quedaban en la cabeza o hasta que ya, no sé, todo lo que aprendían viendo esos videos lo usaba aquí con ellos, cuando hablaba con ellos, cuando les preguntaba cosas y como que lo juntaba, ¿sí me entienden? Como la práctica con el conocimiento. O como que todo ya me empezó a dar mucho más sentido, pues obviamente aquí yo ya estaba gastando muchas horas de mi vida hablando con ellos. Entonces cuando ya iba a la escuela, como que lo que yo veía en la escuela de inglés me hallaba más sentido. O sea, yo decía como, por eso es que ellos dicen tal cosa, o por eso es que ellos usan el verbo de tal manera. Todo se juntó y fue como un esfuerzo mío de juntar todo, ¿no? Entonces empecé a juntar, todo se juntó, empecé a juntar mi escuela con la práctica que tenía aquí en la casa, con mi tiempo libre y lo que yo aprendía por mi cuenta, como que todas esas tres cosas las junté y parce, ahí fue cuando empecé a aprender muy rápido inglés. Parce, el aprender inglés durante ese tiempo fue demasiado difícil. Como empecé a tomar el inglés tan en serio, vinieron muchos problemas, no sé si decirlos personales, o sea, problemas como, sí, personales y emocionales. O sea, aprender inglés como que me di cuenta que no era solo como aprender algo, sino que también se conecta mucho con tu alma y con quién eres. A ver, como para explicárselo más fácil, el inglés me trajo muchas inseguridades, parce. Inseguridades como, parce, yo no me sentía suficiente. O sentía que todo el tiempo tenía que probarle a la gente. Porque, pues claro, cuando tú no sabes inglés te sientes como un bebé. Que todo el mundo tiene que hablarte despacio, todo el mundo tiene que como tener cuidado contigo, tratar de entenderte, como que la gente te toma más tiempo en entenderte. Pues toda mi vida hablando español, nunca a mis 20 años tuve problemas con el sentirme entendido. Es que no sé cómo explicarlo, pero no sé si, o sea, trajo muchas inseguridades a mí, como una de las más fuertes. Siento que en algún punto me esforzaba mucho por probarle a la gente quién soy y que soy inteligente, porque el inglés me hacía sentir muy bruto y muy... O sea, aparte como que yo me achiquitaba mucho por el hecho de que no sabía muy bien inglés. Como que yo todo lo basaba en el hecho de que no sabía inglés perfectamente. O sea, yo sentía... Por ejemplo, antes de venirme a Canadá, parce, yo estaba en un punto de mi vida personal en el que tenía mucha seguridad de mí mismo, sabía quién era. O sea, tú me preguntabas en esa época como quién eres y yo te podría decir, soy esto, me gusta esto. Tenía mi mente y mi seguridad muy estable y siento que cuando empecé a aprender inglés, cuando tomo la decisión de aprender inglés, de rodearme de gente que solo habla inglés, me choco con la realidad de que mi valor se va por el piso por el hecho de que no sé inglés, ¿sí me entiendes? No sé cómo explicarlo. Porque pues obviamente te limitas mucho a no poder expresar completamente quién eres, no poder dar tus ideas tan fácil como lo haces en español, no te sientes entendido de la misma manera con la que hablas inglés, o todo tu conocimiento como que sea chiquita. O sea, por ejemplo, no sé, digamos, yo soy muy bueno en el tema de marketing, en el tema creativo y todo eso, pero antes cuando no sabía mucho inglés yo sentía que yo quería hablar
y expresarme y no podía porque mi conocimiento de inglés era muy chiquito. Entonces mi conocimiento en marketing y todo eso, a pesar de que en español era muy fuerte, en inglés también se volvía chiquito y casi nulo porque no sabía cómo expresarlo. Entonces, por ejemplo, cuando tenía entrevistas de trabajo, parce, yo salía muy frustrado de esas entrevistas porque yo sentía que podía decir más, que podía hablar más, que podía aportar más, que podía hacerle entender a la persona que me estaba entrevistando de que soy inteligente, de que tengo mucho conocimiento, pero no podía. Entonces salía de esas entrevistas así súper parce, o sea, qué asco, o sea, literal quedé como un estúpido porque no pude hablar o no pude mostrar al 100% lo mejor de mí y ellos, no sé, me deben estar viendo como un, literal, como un bebé, como un niño que no sabe nada, cuando en realidad sí sé, sino que no sé cómo expresarlo en inglés, ¿sí me entiendes? O sea, literal me sentía en un punto como ese audio de Sofía Vergara en su serie y que ella es como, dice como, "Do you know how smart I'm in Spanish?" Así me sentía yo, parce, o sea, como que constantemente yo le quería probar a la gente que realmente soy Mateo, ¿sí me entiende? Como que soy inteligente, soy buen amigo, soy buena persona, soy chistoso y no podía. Uy, parce, eso fue duro, o sea, duro. También hubo una época que empecé a, bueno, ya cuando mi inglés mejoró un poquito más, empecé a tener problemas de quién soy. O sea, lo que les decía que antes de venir a Canadá yo sabía perfectamente quién era, qué me gustaba, qué no me gustaba, si soy chistoso, si no soy chistoso. Y cuando empecé a aprender inglés, pues me encontré otra vez con esta pregunta de quién soy, cuál es mi personalidad, cómo me relaciono con la gente, cómo puedo traer esa personalidad y la persona que soy en español a inglés. O sea, para mí eso también fue un proceso súper difícil, el llegar a un punto en el que me pudiera expresar como realmente yo soy, me pudiera dar a entender como realmente yo soy, porque a veces yo sentía que sí hablaba, pero la gente no me entendía o no captaba como la personalidad que estaba tratando de transmitir, o yo quería, no sé, mostrar una parte de mí, no sé, chistosa, pero ellos lo tomaban como por otro lado, no sé, como, ay no, esos crisis de identidad me dieron súper fuerte a mí. Y sigo en ese proceso, ya no me, ya siento que estoy muy avanzado en eso, como que ya, ya sé cómo relacionarme con gente, ya sé cómo expresarme con gente, ya sé cómo expresarme más, ya, o sea, de verdad, ya tengo desarrollado mucho eso, ya tengo mejor desarrollado eso, pero ush, parce, al principio fue una cosa, siento que de las cosas más duras, como el no saber quién era, no saber cómo expresarme, cómo sentirme yo en inglés fue dificilísimo. Sí, o sea, ya sé como más inglés y ya puedo desenvolverme muy bien, como crear una personalidad mía en inglés, ¿no? Que siento que eso que fue lo que al final terminé haciendo. No es que existan como dos versiones de mí en inglés y en español, no, soy el mismo, pero en inglés sí tengo maneras diferentes de expresarme, que en español pues es más natural, algo más que viene conmigo, como en mi esencia, y en inglés algo más que tengo que forzar un poquito a veces. Ay, también para el relacionarme con gente al principio era muy difícil. Otro problema que me trajo aprender inglés, o sea, pues también venía tomado de la mano de las crisis de identidad que tenía en ese entonces y todo eso, pero para el relacionarme con gente, el sentir a la gente fue súper duro. Me acuerdo que al principio, parce, yo salía con gente que solo hablaba inglés. 5 minutos, parce, yo ya estaba aburrido, ya me quería ir a mi casa, ya no quería hablar con ellos, no quería prestar atención. Mi nivel de atención se esfumaba, o sea, yo, ay, parce, horrible, como que al principio me tocó para hacer amigos, forzarme mucho y darle no solo a mí, sino a la gente como más tiempo. Siento que en español tú puedes, hablas con alguien 2 horas y ya sabes si a largo plazo vas a tener una buena relación con esa persona, si conectó contigo o no. Pero en inglés al principio sí me tocaba poner, no sé, darle más tiempo a la gente y a mí mismo para generar círculos y amistades. Por ejemplo, salía con alguien hoy, me aburría a los 5 minutos, me quería ir a mi casa, pero yo decía, ok, voy a poner más de mí, voy a tratar de entender a la otra persona, voy a tratar también de buscar una manera de expresarnos, de expresarme yo sin que la fuente principal de conexión sea la lengua, sino que no sé, gustos musicales o que te gusta, que a mí no me gusta, que tenemos en común. Las relaciones que hacía en ese momento me tomaban mucho más tiempo de crearlas y me tomaban mucho más
esfuerzo de entenderlas y de saber si conectaban conmigo porque me tocaba investigar más a la persona y me tocaba prestarle atención más a la persona, ¿no? Y aún era peor cuando, digamos, hablas con gente que no... Siento que es fácil cuando hablas con gente que su primer idioma es, su primera lengua es inglés, pues es súper fácil, ¿no? Porque ellos sí se desenvuelven contigo como realmente ellos son. Entonces ya el único esfuerzo que tú tienes que hacer es de parte tuyo, de expresarte y de tratar de darle a entender a la persona y demostrarle quién eres tú. Pero cuando haces amistades con gente que no, su primera lengua no es inglés, como que toma más tiempo y tienes que realmente como ir un poquito más deep para descubrir quién es la otra persona y para tú hacerle entender a la otra persona quién eres. Lo cual es chévere porque a largo plazo como que terminas haciendo amistades pues muy reales, ¿no? Y muy sinceras y muy, pues amistades que tú realmente pones esfuerzo en y son chéveres de tener, ¿no? Pero igual, pues es muy difícil porque vienes acostumbrado de tan solo con saludar a una persona y escuchar la voz de una persona y hablar 5 minutos con una persona, tener una idea de quién es completamente, ¿no? En tu idioma natal, pero pues en inglés como que las cosas son diferentes. Quería tocar este tema de los problemas porque siento que sí, parce, fue una parte durísima, sobre todo el año pasado, que tuve en mi vida, pero que asimismo me ayudó mucho a, como en mi crecimiento personal, me aportó muchísimo, ¿sí? Porque yo tuve que investigar literalmente y redefinir nuevamente quién era yo, qué me gusta hacer, cuál es el tipo de persona que me gusta estar rodeado de. Cuando conozco a alguien, qué es lo que quiero que esa persona tenga, qué es lo que quiero que esa persona vea de mí. Como que el inglés me hizo cuestionarme mucho todas esas preguntas que hace mucho, que, o sea, que creo que nunca me había hecho en español, o que si me las hice fueron muy fáciles de resolver. Ya para terminar con este capítulo, si ustedes quieren empezar como esta travesía de aprender inglés, se lo súper recomiendo, parce. O sea, de verdad, el inglés me ha abierto a mí muchas puertas, la posibilidad de conocer gente increíble, conocer historias increíbles, parce, porque pues es la lengua universal, ¿no? Entonces todo el mundo pues habla inglés y las amistades que yo he hecho alrededor del mundo han sido increíbles. Estoy seguro que el inglés me va a seguir abriendo puertas. También, a pesar de que fue duro, como ya lo dije, me encantó el proceso de reconexión conmigo mismo que me permitió el hecho de aprender inglés. Y aquí les van como tips que yo les doy a las personas que ahorita están, yo siento que no necesitan, o sea, obviamente yo quería aprender inglés muy, muy rápido, por eso fue que tomé decisiones como el venirme a vivir a Canadá y todo eso, pero siento que si ustedes no tienen ahorita la posibilidad de irse a otro país a aprender idiomas, ir a tomarse un curso de inglés o algo así, si no tienen los recursos ahorita, siento que todo viene desde la decisión, o sea, vean, yo estaba aquí en Canadá los primeros 3 meses que vine, yo estaba yendo a escuelas de inglés los primeros 3 meses que vine y no sabía un culo de inglés los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque no tomé la decisión desde un principio, o sea, la tomé ya 3 meses después. Entonces ahí es cuando ya entendí, parce, que esto también aplica como para todo en general, pero para ahorita que estamos hablando de aprender inglés o aprender otra lengua, tienes que tomar la decisión. O sea, tú puedes estar en Colombia y nunca salir de Colombia, pero siento que sí puedes aprender inglés si tomas la decisión de hacerlo y cambias tu entorno para eso y cambias tu forma de pensar, cambias lo que ves, lo que escuchas. Y es una decisión que tienes que seguir tomando todos los días con cosas mínimas que pasan en tu vida desde que decides tomar la decisión. No sé si tiene sentido esto, pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, desde que tomé la decisión de aprender inglés, cada segundo de mi vida es una decisión en la que yo decido aprender inglés. Por ejemplo, no sé, a veces quiero cocinar algo, entonces en vez de buscar la receta en inglés, cosas simples como esas, en vez de en vez de buscar la receta en español, busco la receta en inglés para aprender inglés. O por ejemplo, ahorita tuve hace como ya, bueno, ya pasaron el resto de meses, saqué mi licencia de conducción y aquí tu licencia de conducción tú la puedes sacar en español. Bueno, o sea, las pruebas y eso te las pueden hacer en español. Pero yo tomé la decisión, pues como estoy en un proceso de aprender inglés, de leerme ese libro de manual de conducción en inglés, completamente en inglés, de ir a tomar el examen en inglés, a pesar de que era súper difícil de tomarlo en inglés, como esas pequeñas decisiones que uno cree que no
valen la pena, o digamos decisiones como vas a ver una película, no la veas en español, véela en inglés. Esas pequeñas decisiones así chiquitas que aportan muchísimo y te hacen avanzar muchísimo, siento que es súper importante. Entonces vuelvo al tema de que si quieres aprender un idioma y no tienes la posibilidad de moverte a otro país, de pagarte un curso de inglés o algo así, simplemente toma la decisión y trata de que todo tu entorno se acople a la decisión que tomaste de aprender inglés, ¿no? Entonces, tip número uno, mira todas tus películas en inglés con subtítulos en inglés. Al principio, la gente, siempre que yo doy este consejo, la gente es como, ¿pero qué? O sea, no voy a entender nada. Vean, se los juro, cuando yo llegué a esta casa, yo necesitaba como vocabulario que usualmente las familias usan, ¿no? Como vocabulario de un hogar. Entonces yo empecé a ver esta serie que se llama Young Sheldon, que es como de un niño, y esta serie es como basada en una familia, ¿no? Como que gira en torno mucho en el ambiente familiar. Entonces yo dije, parce, esto es lo que yo necesito porque ahorita voy a estar pues todo el tiempo con esta familia y necesito aprender cómo desenvolverme en un entorno familiar. Entonces yo empecé a ver esa serie solo en inglés, con subtítulos en inglés. Parce, yo al principio no entendía un culo, se los juro, como no entendía igual, como un 10%, 15%, y con el tiempo así fácil, 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 empecé a entenderlo y ahorita ya, parce, entiendo como un 200% de esa serie. Y esa serie me ayudó muchísimo yo sacaba terminologías, porque dije terminologías, sacaba como dichos, maneras de expresarse de gente de esa serie y de cómo se desenvolvían en un entorno familiar y lo empecé a aplicar aquí pues con la familia acá, ¿no? Eso me ayudó de verdad muchísimo y lo que les digo, o sea, pongan los subtítulos en inglés y vean la película en inglés o la serie en inglés y al principio no van a entender un culo, se van a sentir súper perdidos, pero después va a ser súper fácil y como que, no sé, como que la mente se acostumbra y cambia el chip y de verdad lo empiezas a entender. Tip número dos, cambien todas sus redes sociales, todo su contenido en inglés, empiezan a seguir influencers en inglés, noticias en inglés. Mi Twitter siento que fue de las cosas que también más me ha ayudado a aprender inglés. Ustedes entran a mi Twitter y todo es full de memes en inglés, de noticias en inglés, todo en inglés. Al principio se siente raro, pero lo que les digo, al después confíen. Puede que tome un poquito de tiempo, pero confíen. Parce, después de 2 meses ya se siente súper natural. Tip número 3, lean en inglés. Parce, al principio también se los juro. Yo tengo un libro que ya me he leído como 3 veces. La primera vez que lo leí no entendía un culo, se los juro, nada, nada. Me tocaba usar el traductor de vez en cuando, mucho. Después la segunda vez que lo leí, parce, empecé a entender más y así, o sea, fue un proceso lento, pero cada vez entendía más, cada vez entendía más. Incluso ahorita lo sigo leyendo y cada vez que lo leo como que saco información nueva, pues porque mi inglés todo el tiempo está mejorando, entonces cada que lo leo me doy cuenta de algo que no me di cuenta la última vez que lo leí y es así, parce, o sea, como que la mente sola va, tu subconsciente solo va desarrollándose, desarrollándose, desarrollándose. Entonces lean en inglés, eso ayuda muchísimo para tu gramática, para tu writing. Tip número 5, traten de encontrar una motivación que los obligue a ustedes a cumplir el objetivo de aprender inglés, ¿no? En mi caso, hubieron muchos como motores de por qué aprender inglés, pero siento que una de las más importantes era porque con el tiempo como que generé una buena conexión con la familia acá. Los hijos de la familia acá tienen mi misma edad y generé una muy buena conexión con ellos, o sea, nos volvimos amigos. Y mi necesidad y mi intención de querer ser entendido y de querer entenderlos a ellos y de querer como acercarme a ellos me obligó y me ayudó muchísimo a encontrar como una motivación para aprender inglés, ¿no? Entonces no sé si ustedes pueden, no sé, enamorarse de alguien que hable inglés o no sé, quieren encontrar un trabajo en inglés, entonces que esa sea su motivación, aprender inglés porque van a encontrar un trabajo en inglés, cosas así. Tip número 6, creo que es el número 6, número 5, parce, escuchen podcast en inglés y repítanlos.
repítanlos, o sea, digamos, yo salgo a la calle escuchando podcast y lo repito, o sea, la persona que está hablando, o sea, la persona está hablando en inglés y yo repito, o sea, la persona dice algo y yo después lo repito en voz alta. Eso me ha ayudado muchísimo. Yo soy fiel consumidor de podcast. Ahora, siempre que escucho un podcast, automáticamente lo repito, o sea, la persona habla y yo hablo. Y eso me ha ayudado muchísimo también a soltar más mi lengua, a darle un poquito más de carácter a mi personalidad en inglés y a poderme desenvolver mejor. Entonces escuchen muchos podcasts en inglés, parce. No dejen de escuchar mi podcast, ¿no? Que porque es en español lo van a dejar de escuchar, no. Está bien si solo escuchan mi podcast, no sé, unas horas, pero ya súmenle otras 4 horas con otros podcasts en inglés. Les recomiendo mucho el podcast de Emma Chamberlain. Siento que es buenísimo. Me encanta su acento y la forma en la que se expresa. Otro de mis podcasts favoritos es Marles. Parce, amo ese podcast. Es un poco difícil de entenderles y de repetir lo que ellos dicen porque hablan muy rápido. O sea, literal, ellos hablan un inglés americano, que yo prefiero el inglés americano que el británico, pero el inglés de ellos es raro, no sé, es como, creo que ellos tienen como un acento neoyorquino o algo así, o lo hablan muy rápido, pero es muy difícil de entender. Pero wow, ese podcast se me hace muy interesante y aparte de eso, pues la complejidad que tiene el acento que ellos manejan y la forma en la que ellos hablan también me ha ayudado muchísimo a mí, pues para volverme más ágil mentalmente a la hora de escuchar inglés, a la hora de escuchar como a un nativo hablando en inglés y a la forma también de expresarme me ha ayudado muchísimo. ¿Qué otro podcast me gusta? Hay uno que se llama So Money, que también escucho mucho y pues no solo aprendo inglés, sino que también pues aprendo cómo manejar mi dinero. ¿Qué otro podcast les puedo recomendar? Esos tres por ahora. Si algo les dejo, les voy a dejar una lista en mi Instagram o en el Instagram de In My Little Sofa, porque le abrí un Instagram al podcast. Vayan y sigan el Instagram del podcast en Instagram. Se llama @In My Little Sofa. Vayan y lo siguen y de pronto ahí les pongo más recomendaciones de podcast que me gustan escuchar. Creo que ya esos son todos los tips que doy. Si tengo algún otro, lo que les digo, se los voy a publicar en mi Instagram. Vayan y síganme en Instagram, en todas mis redes sociales como @mateoco. Si me estás viendo desde Spotify, parce, síganme aquí. Creo que se puede empezar a seguir a la gente aquí, ¿no? Entonces denle follow a este podcast y dejen en la parte de preguntas, no sé, comenten algo chévere, si les gustó este video, si tienen más tips que me podrían funcionar a mí, porque yo sigo aprendiendo inglés. No crean que ya paré de aprender inglés. Lo que les digo es una decisión que tomé y desde entonces no he parado, parce. Cada minuto de mi vida sigo aprendiendo inglés. Compartan este podcast en su Instagram. Los voy a estar reposteando y comentando sus historias en Instagram si la comparten. Y ya, ¿y qué más? Creo que ya eso es todo por este podcast. Espero les haya gustado. Espero todo haya sido claro y conciso. Lo que les digo, si tienen preguntas, déjenlas abajo. Si quieren que tome otros temas, déjenlas abajo. Si quieren, bueno, que responda a preguntas, creo que ya lo dije, ¿no? Pues las responderé. Estamos muy cerca de entrar al Top 100 Colombia en Spotify. Compartan este podcast, envíenselo a sus amigos que no saben inglés, que creen que nunca estudiaban a aprender inglés, porque parce yo era así, yo creí que jamás en mi vida el inglés iba a entrar en mi cabeza y lo logré. Entonces si yo lo logré, ustedes también pueden lograrlo. Y ya, compartan este podcast también en TikTok, si tienen TikTok. Suban sus mejores partes en TikTok y yo las estaré reposteando y comentando. Y pues ya, esto fue todo por este episodio. Nos vemos el jueves. Oigan, ¿les gusta que suba episodio martes y jueves? ¿O les gusta más domingos y jueves? Déjenme también en los comentarios esa pregunta, porque siento que a mí me gusta más domingos y jueves, porque los domingos como que es más chill, como que, no sé, como que tienen más tiempo para escuchar el podcast, ¿no? Como que hace falta hacer algo. Pero bueno, los martes también, ¿no? El X, déjenme saber qué días les gusta más que publique el podcast. Eso ha sido todo por este podcast. Espero les haya gustado, again. Y nos vemos el jueves. Aquí los estaré esperando in my little sofa.